buenos días a todos mis queridos amigos y amigas de la Antorcha Profética. Hoy tenemos con ustedes un tema sorprendente, delirante, maravilloso y también profético, caliente, recién salida de la noticia. Y es como ustedes pueden ver allí, pues, en pantalla, la Iglesia Adventista Alemana acepta el matrimonio homosexual. Sí, señores, como ustedes lo han visto. Y para eso vamos a ir directamente a la noticia. Y la noticia que tenemos allí es la siguiente. La ola de la LGTBI que inunda a la Iglesia Adventista en Alemania. ¿Y qué podemos ver allí? Bueno, este sábado pasado se publicó el nuevo Adventista Hoy, una revista adventista de la Iglesia en Alemania, y se titula LGBTQ+ y nuestra Iglesia. El libro Queer Gedacht, contribuciones para un debate abierto sobre las relaciones monógamas entre personas del mismo sexo. Está basado en el capítulo 5 de este libro, pero el libro se va a publicar el 15 de septiembre, o sea, ya fue publicado. Y los días 6 y 7 de octubre tendremos un segundo año sabático de estudios sobre el tema. Así que la Iglesia Adventista en Alemania está de lleno con la onda, con la ola LGTBI. Y lo que vamos a analizar hoy va a ser para ustedes sumamente sorprendente y triste también a la vez. Pero por un lado, nos dice, son sonidos de campana que nos dicen, sonidos de trompeta que nos dicen que Jesús viene ya. Bueno, sin más introducción, veamos, ¿sí? Esta revista mencionada antes pertenece a la editorial oficial de la Iglesia Adventista en Alemania. Allí tenemos la página oficial Advent Verlag, ¿sí? Es una editorial oficial de la Iglesia Adventista en el Séptimo Día en Alemania. Usted puede aquí ver los links para que usted pueda conectarse y comprobarlo por usted mismo y va a encontrar justamente la publicidad acerca de la revista en cuestión. En esta revista, en la editorial, se dice lo siguiente: queremos llevarlo a usted a un discurso conmovedor. Se trata del tema LGBTQ+. ¿Por qué este tema?, se preguntan. ¿Y no existe acaso una posición clara de nuestra iglesia al respecto y ya no debería ser discutida? Bueno, ellos dicen aquí que en el prólogo Johannes Naeder y Werner Dollinger dicen lo siguiente: fomentamos un enfoque nuevo sin obstáculos del discurso sobre la sexualidad y especialmente sobre la homosexualidad y LGTBQ+. Esto es lo que se supone que debería suceder aquí. Entonces, eso está allí en la revista Adventist Heute, septiembre de 2023, en la página 3. Y nos preguntamos, ¿cuál es el nuevo enfoque? ¿Cuál es el nuevo enfoque sobre el tema? Si ya, justamente, como ellos dicen, ya se ha hablado bastante. ¿Cuál es el nuevo enfoque? Bueno, vamos a analizarlo. Justamente vamos a analizar cuál es ese nuevo enfoque que ellos plantean. Vamos a verlo. Lo primero que nos dicen es que la homosexualidad es un don de Dios. Sí, señor. Allí en la página 9 de la revista dicen: la sexualidad como un don de Dios, ya sea experimentada como heterosexual u homosexual, merece ante todo un trato agradecido y digno. Noten, para ellos la sexualidad homosexual, o sea, la manifestación del sexo homosexual, de la relación homosexual, es un don de Dios. Lo tienen allí ustedes en la página 9 de la revista. Ya de plano aceptan que esto es una manifestación normal de lo que Dios creó para el sexo, de ese don que Dios nos dio. Vean cómo ya la iglesia se ha vuelto Sodoma y Gomorra, como ya lo decía pues el libro de Isaías, capítulo 1, que se está cumpliendo nuevamente. Pero avanzando, vemos nosotros allí que ellos dicen algo también interesante. En el nuevo enfoque, dicen en ese mismo artículo, que Levítico 18 lo que habla es de violencia sexual. Cuando Levítico 18 condena el homosexualismo y otras prácticas sexuales que son prohibidas por Dios, como el tener relación con un animal, básicamente, la fornicación y el adulterio, dicen que lo que está condenado allí es la violencia sexual. Levítico 18 menciona con toda claridad, dicen, fantasías sexuales, inclinaciones y comportamiento abusivo. Si para ellos Levítico 18 lo que menciona es eso, no condena prácticas sexuales, sino que lo que condena es el abuso y los comportamientos abusivos sexuales, entonces la pregunta que surge es el bestialismo que está condenado allí, la pedofilia que allí se condena,
Son entonces prácticas normales y lo que se condena de estas prácticas sería si se hace de forma violenta. Es el nuevo enfoque que nos plantea la revista adventista allí en Alemania. Sonido de trompeta, mis hermanos, sonido de trompeta. Más adelante dicen acerca de los textos claramente que van en contra de la práctica de Sodoma, que son Génesis 19, Levítico 18, Romanos 1, 18 y 32, 1 Corintios 6, 1 Timoteo 1. ¿Qué dicen de esos textos que claramente condenan el homosexualismo? Dice, se espera una equidad teológica que sitúe las declaraciones sobre la homosexualidad en su contexto sociohistórico. Noten, ya el contexto para estudiar los versículos no es el contexto de la Biblia, el contexto literario, el contexto del versículo, antes del versículo y después del versículo. No. El contexto que debe interpretar los versículos de la Biblia es el contexto sociohistórico, y no solamente eso, dice, y también tenga en cuenta los desarrollos psicosociales y conocimientos más recientes en el campo de la psicoterapia. Es decir, que para tú entender lo que dice la Biblia y las cosas que la Biblia condena, tienes que primeramente ver el contexto sociocultural, luego lo que diga la psicología, la psicoterapia, y entonces sí podrás tener un entendimiento correcto de los versículos, en este caso de los versículos que condenan la práctica sodoma, la práctica sodomítica, la práctica de la sodomía. ¿Qué les parece? Sorprendente, ¿no? Ya la teología nueva que están implementando con el fin de aceptar y dejarse pues llevar por la hora que está llenando el mundo. Ya Jesús lo había dicho, que el mundo sería como en los días de Lot. Sigamos viendo para que vean que no concluye allí. Aquí están los personajes en cuestión. Johannes Naeder, quien es presidente de la Asociación del Norte de Alemania. No es cualquier hermano. Y Warner Dullinger es presidente de la Asociación de la Iglesia Libre de los Adventistas del Séptimo Día del sur de Alemania. O sea, las dos Alemanias, del norte y del sur, los presidentes son los que están con este nuevo enfoque. ¿Y qué es el objetivo de este nuevo enfoque? Restarle fuerza a los versículos bíblicos que condenan la práctica de la sodomía. Son los mismos versículos que condenan la práctica de la pedofilia, del bestialismo, del incesto, de la fornicación y del adulterio. ¿No será que con esto quieren abrir las puertas a estas prácticas también dentro de la iglesia? Lo mismo que quiere hacer la comunidad LGTBI en el mundo y en las naciones. A meditar, a observar y a actuar como hijos e hijas de Dios. Avanzando, vemos allí otro artículo. Y en este otro artículo es donde se plantea otra cosa sumamente alarmante. Se basa el artículo en el versículo de Génesis 2.24 y se titula Dejar unirse y convertirse, ¿sí? Donde habla justamente de que Génesis 2.24, cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán dos en una carne. ¿Cómo explican este versículo? ¿Y cómo lo aplican al contexto homosexual? Veamos allí. En la página 10 dicen lo siguiente. Primero comienzan colocando el primer fundamento. ¿Y cuál es el primer fundamento? Bueno, que todas las cosas que la Biblia diga sobre el matrimonio difícilmente pueden trasladarse al siglo XXI, lo dice allí en la página 10. ¿Cuál es su argumento? Bueno, que Abraham le buscó esposa a su hijo Isaac, tenía 40 años, que eso ya no es aplicable. Que lo que pasó con Ruth y en aquel negocio para quedarse ella, para poderse volver a casar, y cosas por el estilo, mencionan las cosas, la poligamia y otras cosas, otras prácticas que son mencionadas en la Biblia, que no son aprobadas por la Biblia, pero las menciona como evidencia de que las cosas que la Biblia dice sobre el matrimonio no son aplicables al siglo XXI. Y con eso ya quita el poder a la Biblia. ¿Sí? Quita el poder a la Biblia y obvia el texto claramente que el apóstol Pablo nos dice Dios nos dice a través del apóstol Pablo, cuando dice allá en Romanos, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Pero para quiénes? Para los que han alcanzado los fines de los siglos. O sea, si hay una generación a la cual la Biblia fue escrita especialmente para ellos, somos nosotros, esta última generación. Sin embargo, aquí los presidentes pues, de las asociaciones de Alemania, del norte y del sur, dicen que no, que ya no se aplican estas cosas porque estamos en otro siglo, en el siglo XXI. Bueno, ¿qué más dice aquí? En la página 13, saltamos a la página 13 y miren lo que dice. Ellos plantean y responden este argumento. Algunos utilizan el argumento polémico, Dios creó a Adán y a Eva, pero no a Adán y a Igual. Supongo que
nosotros decimos en español Adán y Esteban, pero ellos en el idioma dirán Adán y Ewald. El argumento que se dice justamente para manifestar lo que Dios creó al principio y cuál fue su propósito con el matrimonio y con la sexualidad. Ellos dicen que esto es cierto, pero que no significa mucho más, sino solo lo que está allí. En el paraíso solo existía una pareja humana y era heterosexual. O sea que lo que Dios creó fue eso, ya está. Y que no se puede tomar ese texto para aplicarlo a más cosas. Y mucho menos ahora que estamos en el siglo XXI. Pero sigamos viendo lo que dicen allí en el resto de la explicación. Dicen además, Adán se llenó de alegría y entusiasmo cuando se encontró con la mujer. Inmediatamente se sintió atraído hacia ella, es lo que dicen. Fue creado con esa orientación heterosexual. Noten cómo van sutilmente argumentando. Fue creado con esa orientación heterosexual. Estaba inherentemente en él. ¿Sí? ¿Y qué dicen a partir de allí? No eligió esto, o sea, Adán no eligió ser heterosexual, simplemente lo siguió. Esta orientación sexual fue transmitida por herencia de la primera pareja humana a sus descendientes. Esto es lo que dice aquí. ¿Y con qué objetivo quieren decir esto? Bueno, vean lo que dice el párrafo siguiente. Dicen esto para luego decir esta conclusión. Por lo tanto, la premisa subyacente en Génesis 2:24 es la orientación heterosexual de Adán y Eva, que estaba intrínsecamente arraigada en su naturaleza. Y aquí encontramos, y aquí está el punto, el meollo del asunto, aquí encontramos, dicen, un punto de comparación importante con las relaciones entre personas homosexuales y lesbianas. También se basan en una disposición constitutiva, en una orientación sexual que, al igual que en el caso de Adán y Eva, no es una cuestión de elección personal y no se puede influir ni cambiar voluntariamente. O sea, ellos comparan el matrimonio de Adán y Eva con las relaciones homosexuales. Dicen que es lo mismo. ¿Por qué? Porque Adán fue creado heterosexual, porque estaba en su naturaleza, y los matrimonios que se hacen entre personas del mismo sexo están basados en lo mismo, dicen ellos. Están basados en que estas personas tienen innata en su naturaleza, fueron creados, aunque no lo dicen directamente, pero es la idea que transmiten, ellos también fueron creados homosexuales. Así como Dios creó a Adán y Eva heterosexuales, y ellos no eligieron, sino que siguieron esa creación de Dios, de igual forma ellos dicen que las personas homosexuales también fueron creadas con esa disposición, con esa orientación sexual, y ellos no pueden, como lo dice aquí, no lo eligen y no pueden influir ni cambiarlo. Ese es el meollo, ese es el punto hacia donde ellos querían llegar, y por eso lanzan el fundamento. Totalmente erróneo, como ya vamos a ver a continuación. ¿Qué más dicen? Continúan y remarcan la conclusión donde dicen los elementos derivados de Génesis 2:24 para una relación de pareja son aplicables también a las relaciones del mismo sexo. Se aplican igualmente en la independencia del hogar parental, donde dice Génesis dejará el hombre a su padre y a su madre, fortalece compromiso en la relación y se unirá a su mujer, y la intimidad sin vergüenza, cuando dice se unirá a su mujer en una sola carne, serán dos en una sola carne. Entonces, ellos dicen que esto, dado lo que ya hemos dicho anteriormente, dado lo que ellos han planteado, de que esto está fundamentado en algo que está inherente en Adán y Eva cuando fueron creados, en esa orientación inherente, como los homosexuales también son creados así, homosexuales, entonces se les aplica los mismos procedimientos y la iglesia debe aceptarlos. Eso es lo que plantean. La secuencia derivada de Génesis 2:24 sobre cómo debe desarrollarse una relación duradera también es aplicable. Noten, también es aplicable. Y por supuesto, las mismas normas morales que se aplican a las relaciones heterosexuales también se aplican a las relaciones del mismo sexo. Noten ustedes cómo ellos vienen con una idea, un prejuicio, un punto clave que ellos quieren establecer, colocan un pilar, colocan otro pilar, luego establecen su fundamento y luego a partir de allí sacan sus conclusiones. Y todo para manipular las escrituras, para pervertir las escrituras, para que se adapten a sus concupiscencias y malos deseos. El autor de este artículo es Andreas Böckmann, PhD, profesor de Consejería y Atención Pastoral en la Universidad Teológica de Friedensau de la Iglesia Adventista en Alemania. O sea, el que prepara a los teólogos en el área de familia es este pastor, y ya está instruyendo a todos los pastores que tienen que entender que Génesis 2:24 incluye la relación homosexual.
¿Por qué? Porque eso es inherente en ellos, porque Dios los creó homosexuales. ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece esta locura? Piden que esto viene de PhD, esto no es un hermano común y corriente el que lo está diciendo. Esto es la educación que se ha conseguido pues, en estas escuelas jesuitas y protestantes, porque evidentemente hemos averiguado, no es el tema, pero hemos averiguado de este profesor, de este pastor, y fue educado pues, en colegios jesuitas y hizo su postdoctorado, su posgrado y doctorado en no solamente universidades católicas, sino también protestantes. Y aquí tenemos pues las conclusiones hacia las que quiere llevar la Iglesia. ¿Y cuáles son las conclusiones? Bueno, quiere establecer un punto, una manipulación muy sutil, pero que ignora unas verdades fundamentales. ¿Y qué es lo que él ignora? Bueno, antes de verlo, vamos a recordar esto, vamos a decirles esto. Este es un simple artículo de una revista que está basado en el capítulo 15 de una nueva publicación que, como ya leímos al principio, está por salir. ¿Y cuál es la publicación? Se llama Pensamiento Extraño. Claro, esto está en alemán, lo hemos traducido aquí esta parte, pero el libro sale originalmente en alemán. Pensamiento Extraño, contribuciones a una discusión abierta sobre la monogamia entre personas del mismo sexo. Noten entonces el supuesto aporte teológico que está haciendo este pastor y profesor adventista y de la Universidad Adventista. ¿Para qué? Para que la Iglesia entonces entienda, según él, los argumentos convincentes para que haya y se acepte una relación monógama entre personas del mismo sexo. Es el autor, pero está editado por Warner Lange y Dennis Meyer y Rainer Brunner, que ya vimos que son los presidentes de la Asociación Alemana del Norte y del Sur. Y está publicado por STBAB Verlag, que ya vimos que es la editorial oficial de la Iglesia Adventista allí en Alemania. Y además cuenta, dice aquí, con el prólogo de los presidentes de la asociación, de las ambas asociaciones. Y está disponible en advent-verlag, www.advent-verlag.de de Deutschland. Noten cómo esto está allí pues a las puertas. Ya la iglesia en Alemania por lo menos se ha convertido en Sodoma y Gomorra, y esto va a ser como un efecto dominó porque tiene un fundamento teológico que va a cubrir a todas las iglesias del mundo entero. Pero bueno, vamos a dar nuestra respuesta ante estos falsos argumentos. Es verdad que Dios creó a Adán y a Eva y no a Esteban ni a Ewald, eso es verdad. Pero eso también muestra esa gran verdad que él dice que no dice nada más que eso muestra la voluntad de Dios, que es santa y perfecta, porque Dios creó, así como Dios creó los animales, no para ser consumido y creó al hombre para ser vegetariano, creó al hombre también para vivir en matrimonio un hombre con una mujer. Y es verdad que ellos no eligieron ser heterosexuales, pero sí eligieron mantenerse así. Así como tampoco eligieron ser vegetarianos, ellos no lo eligieron. Pero no es el hecho de que cuando el hombre peca ahora cambia la alimentación. No, Dios lo único que agregó en la alimentación fue las plantas, pero debían seguirse alimentando sin matar animales. Lo demás que vino fue una perversión. Entonces, no era pecado ir conforme a sus deseos naturales, en el caso de Adán y Eva, cuando fueron creados, no era pecado seguir sus deseos naturales porque eran sin pecado ellos. Sus deseos estaban en armonía con la voluntad de Dios. Al contrario, si hubiesen hecho ellos lo contrario a lo que estaba en su carne, a lo que Dios les colocó y les creó, en ese estado de inocencia, si hubiesen ido en contra, si hubiesen sido en pecado. Pero lo que este artículo ignora, es que Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos pecaron, su disposición constitutiva, que llaman allí, cambió y se pervirtió. La naturaleza humana cambió y se pervirtió. Lo mismo que ocurrió con la naturaleza en general, cuando nos dice la Biblia que la tierra iba a producir espinos y cardos, allí en Génesis 3:18. Así como cambió la tierra, cambió la naturaleza de los animales, cambió la naturaleza del hombre. Y el hombre ahora no tiene esa disposición constitutiva pura y santa, ni tampoco la tiene inocente. No existe tal cosa como debilidades inocentes. La disposición, si es verdad, se transmite por herencia, pero la Biblia le da un nombre a esto. La Biblia le da un nombre a lo que ellos llaman disposición constitutiva inherente. La Biblia lo llama intención de la carne, lo llama deseos, lo llama concupiscencia. Y si vamos a los escritos de Elena de White, se le llama la tendencia. ¿Sí? Esa disposición inherente del ser humano que está en la carne,
Ese es el término por el cual la Biblia lo llama. ¿Y por qué es importante saber cómo lo llama la Biblia? Para ver cómo lo cataloga la Biblia a estas cosas. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo antes de avanzar en la categorización que da la Biblia. Lamec es un ejemplo que nos muestra su disposición constitutiva sexual, su orientación sexual. ¿Cuál fue la orientación sexual de Lamec? Bueno, la poligamia. Él tomó 2 mujeres. Y por el hecho de que él haya hecho, vaya la redundancia, por la razón de que él haya hecho eso, ¿está Dios de acuerdo con eso? ¿Está bien con eso delante de los ojos de Dios? Sabemos que no. Sabemos que no porque la Biblia lo presenta como un pecado. De hecho, la Biblia misma presenta que la disposición constitutiva inherente al ser humano después que pecó, después que Adán y Eva pecaron, eso es pecado. Esa disposición inherente constitutiva del hombre, eso es pecado. Mira, lo dice Romanos 8, 6 al 8. La intención de la carne es muerte. ¿Ven? La intención de la carne. Está hablando del cuerpo y está diciendo que esa disposición constitutiva inherente, eso es muerte. En cambio, la intención del espíritu es vida y paz. La intención de la carne es enemistad contra Dios. La tendencia, la concupiscencia, la disposición constitutiva no es inocente. No hay debilidades inocentes. La Biblia dice que la intención de la carne es enemiga de Dios. No es inocente, no está neutra. La carne no es neutra. Si fuese neutra, la Biblia no diría que es enemista contra Dios, es enemiga de Dios. Y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso dice, los que están en la carne, los que andan conforme a la carne, los que se dejan llevar por la orientación de su carne, no pueden agradar a Dios. Otro versículo, Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, no podemos guiarnos. La disposición, lo que ellos llaman la disposición constitutiva inherente, no debe ser la regla de la vida. No podemos elegir una orientación sexual en base a esa disposición, a esa tendencia. Lo mismo que no puedo yo elegir la esposa de otro hombre y decir, no, es que esa es mi disposición constitutiva, o violar porque eso es inherente en mí, o cualquier otra cosa que la carne nos pida. No podemos ignorar. O sea, en este artículo, este PhD, se le olvidó mencionar que la naturaleza del hombre cambió y que a partir de ese cambio hay en la disposición inherente del hombre tendencias al pecado. Si son una amistad, entonces no puedo seguirla. No podemos elegir una orientación sexual en base a esa disposición, sino en base a la palabra y la voluntad de Dios. Eso es lo que sí debemos hacer. Ahora vamos al punto, la pregunta. La disposición constitutiva inherente, ¿se puede influir y cambiar? Ellos dicen, este doctor dice, este PhD dice, no es cuestión de elección personal y no se puede influir ni cambiar voluntariamente. Él lo dice así, ¿no? Claro, no presenta ningún argumento bíblico. Pero ¿qué es lo que está diciendo con estas palabras? Bueno, ya habiendo entendido que esa disposición constitutiva se refiere a las tendencias de la carne, y él dice que eso no se puede influir ni cambiar, sino que hay que seguirlo, como Adán siguió lo que tenía, él con eso está blanqueando las tendencias de la carne. Está presentando una nueva forma de carne santa. ¿Por qué? Porque está diciendo que nuestras vidas deben conformarse a eso. Así como Adán y Eva se conformó a su orientación inherente, que Dios lo creó, así también los que viven esta vida homosexual están haciendo lo propio. Están siguiendo su orientación inherente. Pero eso que él llama bonito así, disposición constitutiva inherente, realmente la Biblia llama tendencias de pecado, tendencias de la carne. Y dice que sí se pueden someter y crucificar en Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hay que crucificar la carne con su disposición constitutiva inherente. Otro texto bien largo lo dice claramente. Sí se puede influenciar y cambiar esa disposición inherente. La intención de la carne es enemistad contra Dios, dice Romanos 8:7. No se sujeta a la ley de Dios, no puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros, dice, hablando de los cristianos, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. No estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
O sea, ¿se puede influenciar y cambiar? Sí. Nosotros mismos no podemos, no, pero sí el Espíritu de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, él dice, el cuerpo a la verdad está muerto. La disposición constitutiva inherente, esa orientación pervertida, contraria a la voluntad de Dios, está muerta. El cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales. O sea, nuestros cuerpos están muertos. La disposición, ¿por qué está muerto nuestro cuerpo? Porque la disposición constitutiva, inherente, es muerte. Nos lleva hacia la muerte. Pero dice que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, ¿se puede influenciar y cambiar? Sí. ¿Cómo? Siendo que el Espíritu de Dios, de Cristo, more en nosotros. Es la causa, la única razón. Y así fue que Cristo lo hizo, nos dio ese ejemplo. Cristo también heredó esa disposición constitutiva pecaminosa. Sí, Señor, toda. Eso es lo que muestra la lista de sus antecesores allí, la lista de los padres de Cristo, de los antecedientes, pues, ¿no? ¿Qué dice toda esa lista? Está una lista de personas que fueron los antepasados de Cristo y nos dice cuáles son y nos muestran sus pecados, nos hace recordar cuáles fueron sus pecados. Y todos esos pecados se fueron acumulando como herencia sobre la carne de Cristo. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8:3, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, fíjense, con esa disposición inherente pecaminosa, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Cristo tenía esa tendencias pecaminosas, y que usted puede saber cuáles eran, haciendo nada más que la lista de los antepasados de Cristo, y cuáles fueron sus pecados prominentes, y ver qué es lo que tenía Cristo en su carne de pecado, y ver que luego dice la Biblia que Él lo venció, Él crucificó toda esa carne. Dice, condenó al pecado en la carne, lo dejó condenado allí en su carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley también se cumpla en nosotros, o sea, para que nosotros podamos vivir la justicia de la ley, vivir la justicia que exige la ley. ¿Cómo? Si no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. En lugar de conformarnos a la orientación natural que tengamos, tenemos que conformarnos a lo que nos diga el Espíritu y lo que nos diga la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios creó solo dos sexos, hombre y mujer. Entonces, y que el hombre se casa con la mujer y la mujer con el hombre. No dice otra cosa la palabra. Y entonces, todo lo que nosotros podemos sentir, experimentar, tenemos que estar seguros, eso es producto del pecado. Eso no fue, Dios no nos creó así. Eso es producto del pecado. Sí, pero yo lo tengo por herencia. Claro que sí, todos los pecados se heredan. Es como que el adúltero se justifique y diga, no, pero es que yo soy así, yo nací adúltero y por eso no puedo dejar de serte infiel, esposa, esposo. O yo nací ladrón y no puedo dejar de ser ladrón, no puedo trabajar. No. El decir que nacimos con eso no es excusa ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque sí se puede influir y cambiar esa disposición constitutiva inherente, esa orientación. Y la evidencia es Cristo, se puede vencer en Cristo Jesús si el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y entonces cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, ya no somos, Jesús dijo, el que es nacido de la carne, ¿qué es lo que hace carne? Entonces nosotros no nacimos de un Adán santo, de un Adán con carne santa y con deseos santos y con orientaciones santas. No, nacimos del Adán ya pervertido y todo lo que hemos heredado es perversión sobre perversión en la carne. Por eso Jesús dijo, el que es nacido de la carne, carne es, no puede ser otra cosa. El bebé que ha nacido en la carne, el bebé que es recién nacido, ¿nació en qué? En la carne. Y si nació en la carne, ¿qué es el bebé? Carne. ¿Y qué va a hacer el bebé? La voluntad de la carne. Desde que nace haciendo la voluntad de la carne. Un bebé no puede hacer otra cosa, porque no ha nacido de nuevo.
Pero cuando se nace de nuevo, cuando se nace del Espíritu, sí se puede cambiar, se puede transformar, se puede vencer en Cristo Jesús. Y esta es pues la evidencia bíblica que nos da, y la evidencia también que nos da el Señor Jesucristo, que se vistió de serpiente para matar pues a la serpiente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que nos haga reflexionar. Y mis hermanos, tenemos que actuar, no podemos quedarnos de ojos ciegos a esta apostasía que está ocurriendo a grandes escalas en cada región de la iglesia adventista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No nos inventemos cosas, no sigamos inventos. Hay algunos que se levantan y dicen, bueno, este es el camino para afrontar esta apostasía. Y se levantan caminos y razonamientos. Mi hermano, siga lo que dice el Señor. Y el Señor ha dicho claramente, primero ha dicho, salid de Babilonia, madre e hijas, la iglesia católica y la iglesia protestante. Hay que salir de esas iglesias. Hay que salir también de las iglesias que se están uniendo con Babilonia. No, que la iglesia adventista no es Babilonia. Claro que no lo es, pero se está uniendo a Babilonia. Y yo no puedo estar casado con alguien que está casado con el mundo. ¿Sí? En el sentido espiritual, si la iglesia me está imponiendo todas estas barbaridades porque provienen del mundo y del catolicismo, yo no puedo apoyar. ¿Qué tengo que hacer entonces, mi hermano? Bueno, el Señor Jesús nos dio ejemplo. El Señor Jesús primero mandó a Juan el Bautista, independiente del Sanedrín, del liderazgo. Trabajó, predicó y enseñó y bautizó sin autorización de la asociación, sin pedirle permiso. Hay gente que está buscando, hay gente, iglesias que están queriendo invitar a otros pastores, por ejemplo Esteban Bor, lo quieren invitar. Queremos que el pastor Esteban Bor venga. El pastor Esteban Bor puede venir porque él está en regla con la iglesia y con el liderazgo. Y están buscando, pero hermanos, eso no es el mecanismo. El Señor Jesús no estaba en regla con la iglesia judía. Juan no estaba en regla con la iglesia judía. Juan no estaba en regla, ¿por qué? Porque no predicaba conforme a las doctrinas de ellos. Nosotros no podemos esperar eso. Esa metodología no está en la Biblia. La metodología que dice la Biblia es lo que está escrito. Y si Él predica lo que está escrito, eso es. Y hay que apoyarlo y seguirlo. Jesús hizo eso y además de eso mandó a los apóstoles y le dijo a los apóstoles que se reunieran en el aposento alto, separado del templo para recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Salir de la apostasía, salir de las iglesias apóstatas y congregarnos en las casas, en casas de culto, que se conviertan en aposentos altos, que se restaure el adventismo original, las verdades bíblicas originales, y se espere el derramamiento de la lluvia tardía. Si ese es tu deseo, si Dios ha tocado por tu corazón para eso, escríbenos, coméntanos aquí en la caja de comentarios, nos colocas tu teléfono o tu correo electrónico, te mandaremos material, nos pondremos en contacto y con la ayuda de Dios estaremos juntos todos preparándonos para recibir el poder de lo alto y dar el fuerte pregón. Que Dios te bendiga y que tengas pues un feliz día. Seguiremos compartiendo mensaje bíblico, así que síguenos, activa la campana y está atento a todas las notificaciones. Que Dios te bendiga. Feliz día. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García.